Sabes, nosotros somos el equipo 2 de procesos de manufactura y a nosotros nos toca hablar de los procesos de fundición, empezando primero con lo que son los dos tipos de modelos que son desechables y permanentes. Los desechables básicamente es que el molde se sacrifica en el proceso, lo cual provoca unas tasas de producción muy elevadas, mientras que los permanentes es un molde específico para obtener distintos fundidos, y eso incluso dejará una ventaja, es una ventaja natural y una ventaja al momento de las tasas de producción. Luego pasamos con la fundición en arena, que es un proceso muy utilizado ya que consiste en vertir el metal fundido en un molde para que después este se solidifique y se rompa, teniendo así un fundido el cual es limpiado y aspirado. Esto sirve mucho para fundir todo tipo de aleaciones, que son la gran mayoría, y además de que también puede derretir de grandes a muy pequeñas piezas en cantidades de millones. La secuencia de etapas de producción variará dependiendo de si se utilizará la arena o si se irá directamente a la materia prima, ya que es una secuencia llena de muchas etapas como lo vienen siendo el vertido, la solidificación, el enfriamiento, la remoción en el molde y la limpieza e inspección. Después tenemos todo tipo de modelos y núcleos. Primero de modelos tenemos tres tipos, que son de madera, de plásticos y de metal. Los de madera son muy frágiles, pero también son muy fáciles de darle forma, solo que tienden mucho a la deformación y tienen un uso muy limitado. El metal, por el otro lado, es muy duradero, pero es muy costoso también, por lo que ahí varía. Mientras que el plástico está en un término medio entre ambos. Luego tenemos cuatro tipos de modelos, que son el sólido, el deslizante, la capucha y base y las placas ajustadas. El modelo sólido, como su nombre lo dice, pues es nada más una sola pieza. Suele ser el más fácil, pero no es precisamente una producción muy alta, sino que es baja, ya que tiene un tamaño muy ajustado por la contracción y el maquinado. El modelo deslizante son dos piezas, apropiadas para las configuraciones geométricas complejas. El modelo capucha y base son mitades ajustadas, pero en placas diferentes, ya que esto las vuelve más independientes para todos los demás procesos. Mientras que las placas ajustadas son dos mitades en una sola placa, de madera, o puede ser de metal también. Esto la sujeta y esto también ayuda a una producción mayor. El núcleo es el fundido que va a tener, es cuando va a haber una superficie interna. En este caso por lo general hecho de arena compacta y puede requerir de soportes, coronas, ya que son superficies internas de un modelo. En los moldes se ocupa el sílice, ya que es el principal constituyente, además de que debe de tener propiedades refractarias. Estas propiedades quieren decir que pueda resistir a la fundición estando en temperaturas demasiado altas. Además tiene que tener un tamaño, una distribución y una forma más específicas, y se mantienen unidos por una mezcla de agua con arcilla durante el proceso. Y se agregan aditivos para mejorar la resistencia o también la permeabilidad. Y ya por último yo hablaré de los moldes y su fabricación. Básicamente hay dos tipos de maneras de hacer los moldes, que puede ser con la caja de moldeo o sin la caja de moldeo. Con la caja de moldeo, pues el nombre lo dice, es usarla de una manera más única. Mientras que sin la caja de moldeo es hacer una caja madre que va a servir como un modelo para hacer todos los procedimientos exactamente iguales. Aún a pesar de cualquiera de los dos, siempre tiene que haber una calidad del modelo, que incluye el que debe tener resistencia, permeabilidad, una estabilidad térmica, la colapsabilidad para que pueda fluir y una reutilización de los modelos. Bien, buenos días. Mi nombre es César Flores y yo les voy a hablar acerca del molde de arena verde. Bien, en primer lugar, primer paso, se crea el molde mediante una pieza ya hecha. En el segundo paso, las dos partes del molde se unen para
convertir el metal fundido más tarde. En el paso 3 el metal se calienta y se prepara para introducirlo en el molde. En el siguiente paso, que es el 4, se introduce el metal caliente dentro del molde. En el paso 5 se espera hasta que el metal del molde se haya enfriado. Una vez enfriado, se retiran los moldes para poder utilizarlos posteriormente. En el paso 6 la pieza es enviada al departamento de acabado para la eliminación de rebabas. Y por último, en el paso 7 se limpia la pieza para su posterior ubicación. Bien, ahora les hablaré sobre el molde de arena seca. En este caso el molde debe secarse con una antorcha elevando su temperatura entre 200 y 300 grados centígrados con el fin de aumentar la rigidez del molde, lo que permite fundir piezas de mayor tamaño, geometrías más complejas y con mayor precisión dimensional y mejor acabado. Un ejemplo es como el que vemos ahora en pantalla con el de la imagen de la izquierda y el procedimiento en las imágenes de abajo del texto. Bien, en siguiente vamos a ver los moldes de superficie seca, que bien, aquí son ejemplos. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda el modelo, que va a ser más que nada el molde. Y bien, se recubre con arena y pues esas son las cajas donde va a estar todo junto. A la derecha podemos ver una muestra de lo que puede hacer este molde. Y bueno, el siguiente tema que vamos a ver es la operación de fundición. En este caso tenemos una fórmula que es FV igual a WM menos WC. FV es la fuerza de flotación, WM es el peso del metal fundido desplazado y WC es el peso del núcleo. Entonces, como consiguiente, tenemos que la fuerza de la flotación es igual al peso del metal fundido desplazado menos el peso del núcleo. La densidad del núcleo de arena aproximado es 1.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, ahora, entre otros procesos de fundición con moldes desechables, existen otros procesos de fundición creados precisamente para satisfacer necesidades especiales con otras composiciones y métodos de fabricación con otros modelos. Mi nombre es Uciel Cerretos Fuentes y voy a hablarles del moldeo en cascarón o concha. El moldeo en cascarón o concha es un proceso de fundición en el que el molde es un cascarón delgado hecho de arena y que se mantiene cohesionado por medio de un aglutinante de resina termofija. El proceso de moldeo en cascarón tiene muchas ventajas. La superficie de la cavidad de un molde en cascarón es más suave y esta suavidad permite un flujo más fácil durante el vertido del metal líquido y un acabado mejor de la superficie del fundido final. También se alcanza una exactitud dimensional buena. Es frecuente que el acabado y exactitud buenos excluyan la necesidad de maquinado adicional. La colapsabilidad del molde por lo general es suficiente para evitar la rugosidad y agrietamiento del fundido. Las desventajas del moldeo en cascarón incluyen un moldeo de metal más caro. Esto hace que el moldeo con concha sea difícil de justificar para cantidades pequeñas de piezas, pero parece apropiado en especial para fundidos de acero de menos de 20 libras. Ahora voy a hablarles del moldeo al vacío. El moldeo al vacío, también llamado proceso V, utiliza un molde de arena que se mantiene unido por medio de una presión de vacío en lugar de emplear un aglutinante químico. En consecuencia, el término vacío se refiere a la fabricación del molde en lugar de la operación de fundido en sí. Una de las varias ventajas del moldeo al vacío es la recuperación de arena, debido a que no se emplean aglutinantes. Asimismo, la arena no requiere el reacondicionamiento mecánico intenso que es normal hacer cuando se emplean aglutinantes para la arena. Como no se mezcla agua con la arena, el producto no tiene los defectos relacionados con la humedad. Las desventajas del proceso V son que es relativamente lento y que no se adapta con facilidad a la mecanización. Voy a hablarles del proceso de poliestireno expandido. El proceso de fundición con poliestireno expandido usa un molde de arena compactada alrededor de un modelo de espuma de poliuretano que se vaporiza cuando el metal fundido se vierte en el molde. El proceso y sus variaciones se conocen también con otros nombres, tales como proceso de espuma perdida, proceso de patrón perdido, proceso de evaporación de espuma y proceso de molde lleno. El modelo poliuretano incluye la mazorota, vertedores y sistemas de paso, y también contiene núcleos internos, lo que elimina la necesidad de contar con un núcleo por separado en el molde. Asimismo, dado que el modelo de espuma en sí se convierte en la cavidad en el molde, se puede ignorar otras consideraciones sobre las líneas de separación y dibujo.
En la figura se ilustra y describe la secuencia de este proceso de fundición. Se usan diferentes métodos para hacer el modelo, en función de la cantidad de fundidos por producir. Para fundidos de una sola clase, la espuma se corta en forma manual de rollos grandes y se ensambla para formar el modelo. Para corridas grandes de producción, se prepara una operación de moldeo automatizada para moldear los modelos antes de fabricar los moldes para la fundición. Una ventaja significativa de este proceso es que el modelo no necesita retirarse del molde. Esto simplifica y agiliza la fabricación de este. La desventaja del proceso es que se necesita un modelo nuevo para cada función. La justificación económica del proceso de poliestireno expandido depende mucho del costo de producción de los moldes. Ahora voy a hablarles de la fundición por revestimiento. En la fundición por revestimiento se elabora un modelo de cera y se recubre con material refractario para formar el molde, después de lo cual se derrite la cera antes de verter el metal fundido. El término revestimiento proviene de una de las definiciones menos familiares de la palabra revestir, que es cubrir por completo, lo que se refiere al recubrimiento del material refractario alrededor del modelo de cera. Es un proceso de precisión para fundir, debido a que es capaz de generar fundidos de gran exactitud y detalles intrincados. El proceso se remonta al antiguo Egipto, y también se le conoce como proceso de la cera perdida, debido a que el modelo de ese material se pierde en el molde antes de la fundición. En la figura se describen las etapas de la fundición por revestimiento. Como el modelo de cera se derrite después de hacer el molde refractario, debe elaborarse un modelo separado por cada fundido. La producción de modelos por lo general se lleva a cabo por medio de una operación de moldeo, vertiendo o inyectando la cera caliente en un troquel maestro, diseñado con tolerancias apropiadas para permitir la contracción tanto de la cera como del fundido metálico subsecuente. En los casos en que la forma de la pieza es complicada, pueden unirse varias piezas separadas de cera para formar el modelo. En operaciones de producción grande, se unen varios modelos a un vertedero, también hecho de cera, para formar un árbol de modelos. Esta es la configuración geométrica que se fundirá con el metal. Las ventajas de la fundición por revestimiento incluyen las siguientes. Es posible fundir piezas de gran complejidad y detalle. Se pueden tener mucho control dimensional. Se tiene un acabado bueno de la superficie. Por lo general, se pueden recuperar la cera para volver a emplearla. Normalmente, no se requiere maquinado adicional. Debido a que en esta operación de fundido están involucradas muchas etapas, es un proceso relativamente caro. Lo normal es que las piezas elaboradas por medio de la fundición por revestimiento sean pequeñas, aunque se haya de fundir con éxito piezas con formas complejas que pesan hasta 75 libras. Hablarles de la fundición con moldes de yeso. La fundición con molde de yeso es similar a aquella con arena, excepto que el molde está hecho de yeso de país. Con el yeso se mezclan aditivos tales como el talco y polvo de sílice para controlar la contracción y el tiempo de preparación, reducir el agrietamiento y aumentar la resistencia. Para hacer el molde se vierte la mezcla de yeso y agua sobre un modelo de plástico o metal en un recipiente y se deja reposar. La consistencia del fluido permite que la mezcla de yeso fluya con facilidad alrededor del modelo y capture sus detalles y acabado de la superficie. Una de las desventajas del proceso es la cura del molde de yeso, al menos en producción elevada. El molde debe permanecer en reposo alrededor de 20 minutos antes de que el modelo se desmonte. Después, el molde se hornea durante varias horas a fin de eliminar la humedad. Aun con el horneo, no todo el contenido de humedad llega a eliminarse. Otra desventaja con el molde de yeso es que no es permeable, lo que limita el escape de los gases de la cavidad del molde. Los moldes de yeso no resisten temperaturas tan altas como la de los moldes de arena, por tanto están limitados a la fundición de aleaciones con puntos de fusión bajos, como las de aluminio, magnesio y algunas con bases de cobre. Ahora voy a hablarles de la fundición en moldes de cerámica. El fundido con moldes cerámicos es similar al fundido con aquellos de yeso, excepto que el molde se elabora con materiales cerámicos refractarios que resisten temperaturas más elevadas que los del yeso. Así, los moldes cerámicos se emplean para fundir aceros, hierro y otras aleaciones de alta temperatura. Sus aplicaciones son similares a las de las fundiciones hechas en moldes de yeso, excepto para la fundición de metales. Sus desventajas y desventajas también son muy parecidas. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Estrella y yo les voy a hablar un poco sobre la fundición con moldes permanentes. ¿Qué viene siendo esto? Bueno,
Los moldes permanentes son unos moldes hechos a base de metal. Comúnmente están hechos de acero o hierro fundido. Esto porque son materiales que aguantan las altas temperaturas. Y está construido por medio de 2 secciones o 2 placas. Esto es para facilitar su apertura y su cierre. Es muy común que los metales más comunes a fundir son lo que es el aluminio, el magnesio, aleaciones a base de cobre y hierro colado. También tenemos la fundición con molde semipermanente. En este tipo de fundición es posible usar núcleos en los moldes, sobre todo en los permanentes, a fin de formar superficies internas en el producto fundido. Los núcleos son hechos a base de metal. A la hora de retirar el núcleo del metal, si se complica o es difícil de retirarlo, para esto se utilizan moldes de arena. En el momento en el que se utilizan moldes de arena en la fundición, se le conoce el proceso como fundición de molde semipermanente. Como se muestra en la imagen, el proceso básico de fundición con moldes permanentes, podemos ver cómo un cilindro hidráulico abre y cierra lo que viene siendo nuestro molde. Y en la sección móvil del molde está pegada obviamente a nuestro cilindro. La sección fija del molde es rociada por medio de una boquilla y por lo general mantiene altas temperaturas de este molde, más que nada para que el material fundido no batalle en deslizarse. Y también la boquilla rociadora ayuda a que este no se pegue. Es como, por ejemplo, un tipo spray antiadherente, por decirlo así, por ejemplo, y ayuda a que el producto, a la hora de quererlo separar del molde, no se pegue y no presente grietas o alguna otra deformidad. Las ventajas de utilizar este tipo de fundición es que el acabado de la superficie es mucho mejor y se tiene un control dimensional más estrecho. La solidificación es más rápida, ocasionada por el molde metálico, y da como resultado una estructura de grano mucho más sólida. Y por lo general este tipo de proceso se limita a hacerse con metales con puntos bajos de fusión. Y también, debido a que el costo del molde de fundición permanente es muy caro, el proceso se adapta para tener una producción más elevada y se puede automatizar en consecuencia todo esto. ¿Qué quiere decir? Que entre más se produzcan, por obviedad les sale mucho más barato, entonces es lo que buscan, y a su vez automatizarse lo más que se pueda este tipo de procesos. Los productos más comunes son los pistones de automóviles, cuerpos de bombas o algunos fundidos para aeronaves y misiles. Bueno, ahora les hablaré un poco de las variaciones de la fundición con moldes permanentes. En primer lugar tenemos la fundición en hueco. Este es un proceso en el que se forma por medio de la inversión del molde después de la solidificación parcial de la superficie, a fin de drenar el metal líquido del centro. ¿Qué quiere decir esto? El molde es hueco y por lo general se encuentra a temperaturas altas. El metal se vacía parcialmente solidificado, esto quiere decir que no está completamente líquido, y esto es también para acelerar un poquito el proceso de solidificación una vez dentro del molde. El molde está a temperatura baja, está relativamente frío, también ayudando a la solidificación más rápida, y una vez que se vacía el molde tiene en el centro un hueco, y por medio de ese hueco se vacía el metal fundido una vez que ya se haya tenido el grosor esperado de la figura según las especificaciones del producto. La fundición en hueco se emplea mucho para lo que es hacer estatuas, pedestales de lámparas y juguetes. Un ejemplo pueden ser los carros de Hot Wheels, etc. Los metales más utilizados para este tipo de fundición son los metales cuyo punto de fusión es bajo, tales como el plomo, el zinc o el estaño. Después tenemos la fundición a baja presión.
En esta el metal líquido se fuerza a pasar por la cavidad sujeto a una baja presión, aproximadamente de 0.1 megapascales, y esto va desde abajo y fluye hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Tenemos un recipiente, un caldero con el metal en la parte de abajo y este tiene un tubo refractario. Esto para que aguante los cambios de temperatura bruscos. Tenemos nuestro molde de fundición en la parte de encima y por medio del tubo el metal fundido sube hacia el molde y sube a presión, a una presión relativamente lenta, y ya nada más una vez solidificado el material se retira lo que viene siendo la parte arriba, la parte superior del molde, para ya obtener nuestra figura. El metal derretido se introduce limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha entrado en contacto con el aire, y de ese modo se minimizan los defectos de porosidad por gas, oxidación, y se mejoran más aparte las propiedades mecánicas. Como podemos ver en la imagen en la presentación, se muestra cómo se usa la presión del aire para forzar el metal fluido, y dentro de la cuchara de colada hacia la cavidad del molde. La presión se mantiene hasta que se solidifica la fundición, como antes les mencionaba. Después tenemos la fundición al vacío con molde permanente. Este tipo de fundición es muy parecida a la fundición a presión. En esta se emplea el vacío para impulsar el metal derretido hacia la cavidad del molde. Se utiliza la presión reducida del aire desde el vacío del molde para llevar el metal líquido hacia la cavidad. En lugar de que la presión force el metal líquido como lo es en el ejemplo pasado, en este tipo se forza con presión positiva de aire desde abajo. Los beneficios de utilizar este tipo de fundición es que reduce mucho más la porosidad del aire y los defectos relacionados con esta, y se da una mayor resistencia al producto fundido. Bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda. Gracias.